O sea, imagínate que eres un científico y has entrenado un modelo que, a partir de datos de sensores, te escupe una ecuación diferencial. Te dice, esta es la ley física que gobierna tu sistema. ¿Cómo sabes si eso es un descubrimiento legítimo o si te está vendiendo humo matemático? Esa es exactamente la pregunta del millón. Y resulta que la respuesta no es tan sencilla como mirar el error numérico, que es lo que la mayoría hace. De hecho, hay un artículo que acaba de salir que pone el dedo en la llaga. Evaluar una PDE descubierta por una máquina es un problema multifacético, y la mayoría de métricas que usamos solo cuentan una parte de la historia. Claro, porque tú puedes tener una ecuación que prediga los datos de entrenamiento perfectamente, pero que sea una burrada física. O que funcione de maravilla en las condiciones en las que la entrenaste, pero que falle estrepitosamente cuando cambia un poco el escenario. Exacto. Y ahí está el núcleo del problema. El artículo propone la primera taxonomía de métricas de evaluación para PDE Discovery. Y lo que hacen es agrupar las métricas en 4 grandes categorías: precisión predictiva, consistencia física, interpretabilidad y capacidad de generalización fuera de la distribución de entrenamiento. Vale, pero esas 4 cosas, ¿apuntan todas en la misma dirección? Porque me huele que no una ecuación muy interpretable puede ser poco precisa, o una muy precisa puede ser una caja negra inescrutable. Ahí le has dado. Son propiedades intrínsecamente conflictivas. Y ese es el gran peligro. Si solo te quedas con una métrica, puedes llegar a conclusiones completamente equivocadas sobre la validez de una supuesta nueva ley física. El artículo es muy claro en eso. Un solo número puede llevar a interpretaciones sobrevaloradas. Ponme un ejemplo concreto para que lo visualice. ¿Cuándo has visto tú una PDE que sea muy buena en una métrica y pésima en otra? Imagina que descubres una ecuación que predice la temperatura en una barra de metal con un error minimísimo en los datos de entrenamiento. Pero cuando examinas la ecuación, resulta que viola el segundo principio de la termodinámica. Tiene una precisión predictiva excelente, pero consistencia física nula. Si solo te fías del error numérico, publicas una ley física falsa. Y luego está el tema de generalizar. Una PDE puede funcionar genial para metales, pero si la aplicas a fluidos, se va al garete. Y si el científico no prueba ese cambio de dominio, nunca lo sabe. Eso es. Y fíjate que el artículo no solo enumera las métricas, sino que discute sus ventajas y limitaciones en profundidad. Viene de una literatura enorme que abarca Machine Learning, análisis numérico, teoría de la información y regresión simbólica. Y la conclusión es que hoy en día la evaluación se hace caso por caso, no hay una metodología universalmente aceptada. O sea, estamos en una situación en la que cada grupo de investigación evalúa sus PDEs como quiere, con las métricas que le favorecen, y luego pretenden que eso es un descubrimiento científico sólido. Exactamente. Y por eso el artículo termina con recomendaciones para promover prácticas estandarizadas y fiables. Porque si no, el campo del descubrimiento de leyes físicas con Machine Learning corre el riesgo de generar mucho ruido y poca ciencia sólida. Pues mira, para poner orden en este caos, el artículo propone la primera taxonomía de métricas de evaluación para PDE Discovery. Y no es una simple lista, sino que agrupan las métricas en 4 categorías: precisión predictiva, consistencia física, interpretabilidad y capacidad de generalización fuera de distribución. O sea, como un mapa de lo que se puede medir. Pero dime una cosa, ¿todas esas métricas tiran del mismo lado? Porque si una PDE es muy precisa numéricamente pero es una caja negra ininterpretable, o si es muy interpretable pero no generaliza. Ahí has dado en la diana. Son intrínsecamente contradictorias. De hecho, el artículo es muy explícito en eso, varias de estas propiedades entran en conflicto directo. Y ese es el verdadero peligro. Porque si solo te quedas con una métrica, por ejemplo, el error cuadrático medio, puedes pensar que has descubierto una ley física increíble, cuando en realidad es una burrada desde el punto de vista físico. Es como si evalúas a un médico solo por lo rápido que atiende pacientes, sin mirar si los diagnósticos son correctos o si los pacientes mejoran. Una métrica parcial te da una foto muy engañosa. Exactamente. Y fíjate que el artículo no solo enumera las categorías, sino que profundiza en las ventajas y limitaciones de cada una. Por ejemplo, la precisión predictiva es la más usada, la más fácil de calcular, pero te puede llevar a sobreinterpretar conclusiones si la usas sola. La consistencia física, en cambio, es mucho más fiable pero requiere conocimiento experto del dominio para definir qué leyes debe respetar la ecuación. Claro, porque para saber si una PDE viola el segundo principio de la termodinámica, necesitas saber termodinámica. No es una métrica que puedas calcular con una función de Python y ya está. Precisamente. Y luego está la interpretabilidad, que un científico pueda entender la ecuación y razonar con ella. Eso es crucial si quieres que el descubrimiento se convierta en teoría científica, pero una ecuación muy interpretable puede ser menos precisa que una caja negra. Y la generalización fuera de distribución, bueno, esa es la que te dice si tu PDE funciona cuando cambian las condiciones, pero requiere tener datos de distintos escenarios que no siempre tienes. Entonces, si son contradictorias, ¿cuál es la solución? ¿No podemos tener una métrica única que nos dé una nota global?
El artículo precisamente desaconseja eso. Lo que proponen es un enfoque multidimensional, mirar todas las categorías, entender sus trade-offs y ser transparente sobre qué métricas se han usado y por qué. Porque la alternativa, que cada grupo use las métricas que le dan la razón, es el camino más rápido para que el campo pierda credibilidad científica. Oye, Elena, saliendo un momento del mundo de las PDEs, ¿te he contado alguna vez el caso de la inmobiliaria Campes? Es flipante. Tenían dos productos de IA que sobre el papel tenían exactamente el mismo ROI estimado. Y uno generó cientos de millones de dólares y el otro lo descartaron a las pocas semanas. ¿En serio? ¿Con el mismo ROI esperado y resultados tan distintos? Eso huele a que el problema no era el producto, sino cómo lo estaban evaluando antes de construirlo. Exactamente. Un producto se llamaba Likely2Say, un sistema que detectaba que viviendas tenían alta probabilidad de venderse pronto y avisaba a los agentes para que contactaran a los propietarios. Eso generó 9 cifras en ingresos anuales por comisiones. El otro era Time on Market, una herramienta de pricing que predecía cuánto tardaría en venderse una propiedad. Pues lo archivaron porque no funcionaba. Y un análisis de ROI simple te habría dicho que ambos eran igual de rentables. Porque el ROI típico mezcla tres cosas que deberían separarse: el valor que genera el producto si funciona, la probabilidad de que realmente funcione, y la inversión que requiere. Mezclarlo todo es una trampa. Ahí está la clave. Es el marco ROI, Expected ROI, que proponen en ese artículo de estrategia de IA. Lo que hacen es descomponer cada apuesta en 3 componentes y puntuarlos por separado: valor si funciona, probabilidad de éxito e inversión necesaria. Cada uno responde a una pregunta que los ejecutivos pueden responder antes de construir nada. Claro, porque el problema de siempre es que caes en un bucle, no puedes estimar el ROI sin saber si el proyecto va a funcionar, pero no sabes si va a funcionar hasta que lo construyes. Al separar las 3 variables, rompes ese círculo vicioso. Exacto. Puedes decir, este producto, si funcionara, generaría un valor enorme, sin necesidad de comprometerte con si realmente va a funcionar o no, y luego, por otro lado, valoras qué tan probable es que funcione. El artículo cuenta que en Campes, Likely2Say tenía un valor si funcionaba altísimo y una probabilidad de éxito también alta porque era un problema bien definido. Time on Market, en cambio, tenía un valor potencial interesante, pero la probabilidad de que acertara con los precios en un mercado tan volátil era bajísima. Y eso lo ves antes de construir. No necesitas tener el producto hecho para saber que predecir el tiempo en mercado es un problema endemoniado. En cambio, identificar casas con alta probabilidad de venta es un problema mucho más acotado, con datos más claros. El artículo también dice algo interesante: antes de ponerse a rankear proyectos, hay que asegurarse de que tienes suficientes buenas ideas sobre la mesa. Si solo tienes 2 ideas malas, el ranking te va a decir cuál es la menos mala, pero igual no merece la pena ninguna. Eso es muy práctico. En muchas empresas se lanzan al primer proyecto que parece decente sin pararse a pensar si hay opciones mejores. El marco ROI te obliga primero a surtirte de candidatos, luego a descomponerlos, y luego a construir un portafolio de apuestas en lugar de financiar solo el proyecto mejor rankeado. Otra cosa que me gustó es que no pretenden ser precisos. Dicen claramente, las estimaciones de ROI precisas son imposibles dada la incertidumbre inherente de los proyectos de IA. Pero con valoraciones gruesas a nivel de negocio, alto, medio, bajo, ya basta para distinguir una buena apuesta de una mala. Es como el principio de Pareto aplicado a la toma de decisiones. No necesitas medir con micrómetro, necesitas una regla de carpintero que te separe lo que tiene sentido de lo que no, y lo mejor es que ese marco se puede aplicar a cualquier proyecto de IA, no solo a productos inmobiliarios. Desde luego. Y mira, ahora que lo pienso, esto conecta con lo que hablábamos antes de las PDEs. Allí el problema era que una sola métrica puede engañarte sobre la validez de un descubrimiento. Aquí es lo mismo, un solo número de ROI puede engañarte sobre la viabilidad de un proyecto. En ambos casos, la solución es mirar en varias dimensiones. Bien visto. Separar el valor potencial de la probabilidad de éxito y de la inversión es, en el fondo, una forma de evaluación multidimensional. Igual que en PDE Discovery necesitas precisión, consistencia física, interpretabilidad y generalización, aquí necesitas esas 3 patas. El patrón se repite: en IA, lo difícil no es construir, es saber que vale la pena construir. Cambiando de tercio, pero siguiendo con esa idea de que las métricas parciales engañan. Hablemos de autoencoders variacionales. Siempre me ha parecido que hay un dilema de fondo: por un lado quieres que el espacio latente capture bien los datos, pero por otro lado quieres que los factores estén separados, que sea interpretable. Y parece que conseguir ambas cosas a la vez es casi imposible. Es que lo es. Y ese es exactamente el problema que aborda este artículo. Fíjate, el VAE clásico tiene un término de regularización, la divergencia Kullback-Leibler, que fuerza la distribución latente a parecerse a una normal estándar. Si aprietas mucho esa regularización, lo que se conoce como beta VAE con beta alto, consigues que las variables latentes se separen, cada una codifica un factor distinto.
Pero pagas el precio de que el modelo tiene menos capacidad para representar bien los datos. Claro, porque estás forzando tanto las variables a ser independientes y a seguir una distribución normal que al final, muchas se vuelven inactivas, se mueren. Y si aflojas la regularización, entonces el modelo es muy expresivo, pero todo se mezcla en el espacio latente y no sabes qué variable codifica qué cosa. Ahí le has dado. Es un balancín, o tienes buena representación o tienes disentanglement, pero no las dos. La solución que propone el artículo es elegante, formulan el entrenamiento del VAE como un problema de optimización con restricciones blandas. En concreto, introducen una restricción basada en entropía, la llaman EC, que actúa sobre cada variable latente individualmente. Vale, entropía, ¿por qué entropía y no otra cosa? Porque la entropía de una variable latente pone una cota superior a la información mutua que puede tener con los factores generativos de los datos. Es decir, si una variable latente tiene entropía baja, no puede estar transportando mucha información sobre los factores del mundo real. La restricción de entropía actúa como un soft constraint, no fuerza a que todas las variables tengan la misma entropía, sino que permite que cada una tenga la que necesite, pero penaliza a las que caen por debajo de un umbral. O sea, que en lugar de decir, todas las variables deben ser independientes, dices, cada variable que se gane su puesto. Si una variable latente tiene entropía baja, significa que no está codificando nada útil, y entonces la penalizas. Pero si tiene entropía alta, la dejas vivir. Exacto. Y luego añaden un segundo mecanismo, un filtro de pesos. Durante el entrenamiento downstream, cuando estás usando el VAE para otra tarea, el filtro detecta las dimensiones latentes con entropía baja y las poda directamente. Es como tener un cinturón y tirantes, la restricción de entropía evita que las variables se mueran durante el entrenamiento, y el filtro de pesos se encarga de las que ya estaban muertas de antes. ¿Y funciona? Dime números concretos. En DSprites, que es el dataset de figuras geométricas, la restricción de entropía aumentó la puntuación de activación latente agregada entre un 43% y un 62% respecto a un VAE normal. Y en la métrica factor VAE, que mide disentanglement, consiguieron un 0.891 frente al 0.847 de los mejores beta VAE. Además, el error de reconstrucción bajó hasta un 38%. O sea, mejora las tres cosas a la vez, más representación, más disentanglement y menos error. Eso es lo que normalmente es imposible con el beta VAE clásico. Sí, y el truco está en que la restricción de entropía es blanda, no una imposición rígida. Permite que el modelo encuentre su propio equilibrio en lugar de forzar un compromiso fijo como hace el beta. Y luego en NIST hicieron otra prueba, usaron el VAE como extractor de características para un clasificador. El filtro de pesos redujo la dimensionalidad latente de 10 a 2 dimensiones, manteniendo una precisión por encima del 90% en el clasificador. Y encima, el modelo convergió en un 37% menos de épocas. Reducir de 10 a 2 dimensiones latentes sin perder precisión. Eso es que el filtro de pesos está haciendo una poda muy inteligente. ¿Y qué tipo de factores se quedan y cuáles se podan? Ahí viene una observación muy interesante del artículo. Los factores discretos de baja entropía, como el color o la forma en DSprites, tienden a fusionarse en una única variable latente. En cambio, los factores continuos de alta entropía, como la posición o la rotación, se distribuyen entre varias variables. Es como si el modelo aprendiera por sí mismo que los factores discretos necesitan menos capacidad para representarse. Eso es muy intuitivo si lo piensas. El color solo tiene unos pocos valores posibles. Necesita menos bits para codificarse que la posición, que puede ser cualquier coordenada. El modelo está haciendo una asignación óptima de recursos, igual que haría un ingeniero al diseñar un código. Exactamente. Y lo bonito del enfoque es que no necesitas decirle al modelo qué factores son discretos y cuáles continuos. Él solo, guiado por la restricción de entropía, encuentra la organización más eficiente. Es un paso muy interesante hacia espacios latentes que son a la vez potentes y comprensibles. Oye, Elena, cambiamos de tema pero no del todo. Todo esto de evaluar bien, de no fiarse de una sola métrica, me hace pensar en los LLMS y su famosa falta de inteligencia social. Todos hemos probado un asistente que parece no pillar para nada el contexto, que suelta una broma en un momento inapropiado o que no detecta que estás frustrado. Y ese es exactamente el problema que aborda el framework Zijin, que se presenta en 3 patas: medición, internalización y grounding en tiempo de despliegue. Primero, para medir, crearon SonBench, un benchmark de inteligencia social con 71 paradigmas de tareas, 284 escenarios compartidos y más de 3.400 instancias verificadas por expertos. Espera, ¿71 paradigmas de tareas? Eso es una barbaridad. ¿Y qué tal se comportan los modelos actuales ahí? Pues te vas a sorprender, el mejor modelo evaluado apenas alcanza un 72% de precisión global. Y ninguna de las 17 dimensiones secundarias que miden, cosas como inferencia de estados mentales, razonamiento sobre normas sociales, seguimiento de relaciones, llega al 90%. Hay un margen de mejora enorme. ¿El mejor modelo solo un 72%?
Y eso que estamos hablando de modelos que arrasan en benchmarks de razonamiento lógico o matemático. O sea, la inteligencia social es un punto ciego masivo para los LLMs actuales. Totalmente. Y por eso tienen la segunda pata, la internalización. Han desarrollado Zing, una receta de entrenamiento que combina supervisión fina, destilación on policy y aprendizaje por refuerzo basado en rúbricas. El resultado es que Zing 27B, Stage 2 supera consistentemente a sus modelos base en 5 benchmarks de cognición social. Vale, pero la internalización no lo es todo, ¿no? Porque por mucho que entrenes a un modelo, en el momento de usarlo se encuentra con situaciones nuevas, con contextos sociales que no ha visto en entrenamiento. Ahí entra la tercera pata, el grounding en tiempo de despliegue que llaman Actio. Es una arquitectura de inferencia controlada que inyecta 4 tipos de soporte: Prism para guía procedural, Starling para representación del estado mental en tiempo real, Sage para experiencia reutilizable y un RAG con compuerta para conocimiento social y normativo externo. O sea, no es solo que el modelo sepa más, es que en el momento de responder tiene acceso a una especie de caja de herramientas sociales que le ayuda a interpretar la situación. Como un asistente que no solo tiene el manual, sino que además tiene un coach social al lado. Esa es una buena analogía. Y los resultados lo confirman. Probado con 5 modelos base y 3 benchmarks, el sistema completo mejora 14 de las 15 combinaciones modelo benchmark, y es el mejor o empata en 8. Demuestra que la inteligencia social no se consigue solo con un mejor entrenamiento, necesita también soporte en tiempo de ejecución. Me encanta que esto conecte con el hilo de toda la conversación, no vale con una solución única. Necesitas medir bien, entrenar bien, y además, darle al modelo herramientas para navegar en el mundo real. Como con las PDEs, como con los proyectos de IA, como con los VAEs. Exacto. La inteligencia social no es un añadido, es una capacidad que requiere un enfoque sistémico. Y el hecho de que los mejores modelos actuales solo lleguen al 72% te dice que aún estamos en la prehistoria de los asistentes que realmente entienden el contexto social. Pues cambiando a otro tema que también toca ese mismo nervio, los modelos que tienen que adaptarse sobre la marcha. Me refiero a esos sistemas que se despliegan y, de repente, los datos de test empiezan a cambiar porque el entorno cambia. Y encima, no tienes acceso a los datos originales con los que se entrenó el modelo. ¿Cómo demonios haces que el modelo siga funcionando? Eso es exactamente el problema de la adaptación continua en tiempo de test, lo llaman CTTA. Y hay un artículo que propone una solución muy elegante dentro del framework Teacher Student. El esquema clásico es que tienes un modelo student que se va actualizando con los datos de test, y un mean teacher, que es un promedio ponderado de los parámetros del student, que genera pseudoetiquetas para que el student aprenda de ellas. Vale, el mean teacher es como el profesor que va corrigiendo los exámenes del alumno, pero el profesor se actualiza a partir de lo que aprende el alumno. Suena a que el profesor solo sabe lo que el alumno le enseña. ¿Y eso no acaba mal? Ahí está el problema. En el enfoque clásico, el momentum del mean teacher es fijo. Da igual que los datos de test que lleguen sean de una distribución o de otra, el profesor se actualiza siempre al mismo ritmo. Y eso provoca deriva, lo que llaman drift, el modelo empieza a olvidar lo que sabía y a alucinar pseudoetiquetas erróneas. Claro, porque si llega un lote de datos muy ruidoso o de una distribución completamente nueva, el mean teacher se contamina igual que si llegaran datos perfectos. No distingue. Exacto. La propuesta de este artículo es controlar dinámicamente ese momentum en función de la calidad de los datos entrantes. Si los datos que llegan parecen fiables, el profesor se actualiza más rápido. Si son dudosos, el profesor se mantiene más estable y no se deja arrastrar por el ruido. O sea, no es lo mismo que el profesor corrija un examen con respuestas claras y bien escritas, a que corrija un examen ilegible con respuestas a medias. En el segundo caso, mejor que el profesor no cambie mucho su criterio. Esa es la analogía perfecta. Y además añaden otro mecanismo, estiman prototipos de clase a partir del modelo preentrenado original, antes de cualquier adaptación. Esos prototipos sirven como ancla para alinear los datos de test que van llegando. Es como tener una foto de cómo eran las clases originalmente, para que el modelo no se desvíe demasiado. Y todo esto sin tocar los datos fuente, ¿no? Porque ese es otro problema. Muchas veces los datos de entrenamiento originales no están disponibles por privacidad o porque son enormes y no los puedes mover. Exactamente. El método es source free del todo. No necesita acceso a los datos fuente ni a sus estadísticas en ninguna fase del proceso. Solo usa el modelo preentrenado y los datos de test que van llegando. Y los resultados en benchmark son mejores que los de otros métodos de adaptación, incluidos muchos que sí necesitan los datos fuente. O sea, que el profesor no solo aprende solo con el examen, sino que además se vuelve más listo según quien le entrega el examen. Me gusta. Es una forma de hacer que la adaptación continua sea viable en el mundo real, donde no controlas las condiciones. Pues siguiendo con esa idea de sistemas que se adaptan sin supervisión central, he visto un artículo sobre drones que planifican sus rutas de forma completamente distribuida. Cada dron toma sus propias decisiones basándose en lo que ve localmente,
sin un cerebro central que coordine a todos. ¿Por qué no usar un enfoque centralizado? Al fin y al cabo, un controlador central tendría la foto completa. Buena pregunta, pero piensa en un entorno urbano denso, cientos de drones, miles de vehículos moviéndose, señales que cambian constantemente. Agregar el estado global de toda la red de forma continua requiere un ancho de banda y una energía que sencillamente no tienes en despliegues reales. Es el mismo problema de siempre, la centralización es bonita en teoría, pero en la práctica es un cuello de botella. Claro, porque si cada dron tiene que reportar su posición, su estado, los paquetes que tiene en cola, y luego esperar a que el controlador central le diga hacia dónde ir, el retardo se acumula. Y en un entorno donde los vehículos se mueven a toda velocidad, ese retardo mata la utilidad del sistema. Exacto. Por eso el framework Truab apuesta por Q-Learning distribuido. Cada dron lleva su propio agente de aprendizaje que opera exclusivamente con información local, la densidad de vehículos que detecta en su zona, el estado de sus colas de paquetes, y las posiciones de los drones vecinos más cercanos. Nada de agregar estado global. Y con eso, toman decisiones de ruta en tiempo real. Vale, pero si cada dron solo ve su entorno local, ¿cómo evitas que todos se amontonen en la misma zona? Porque si todos ven que hay muchos vehículos en un punto, todos irán hacia allí y saturarán la zona. Ahí está la gracia del diseño de recompensa. Está inspirado en teoría de juegos potenciales, que básicamente alinea los incentivos individuales con el beneficio colectivo. La recompensa de cada dron no solo premia la cobertura de vehículos o la entrega de paquetes, sino que también penaliza solapamientos innecesarios con otros drones. Fomenta la diversidad espacial de forma natural. O sea, cada dron busca su propio beneficio, pero el diseño de la recompensa hace que el beneficio individual coincida con lo que es bueno para el conjunto. Como en economía, cuando el mercado está bien diseñado y la competencia produce un resultado eficiente. Esa es la analogía perfecta. Y los resultados lo avalan. En simulaciones con 200 vehículos móviles en un área urbana grande, Truab consigue niveles de cobertura de red y tasa de entrega de paquetes comparables a los métodos centralizados con Deep Reinforcement Learning, pero con una fracción de la sobrecarga de comunicación. Y además mejora el retardo de los relevos y la eficiencia energética. Comparable a los métodos centralizados, eso es impresionante. Porque normalmente pagas un precio en rendimiento cuando te vuelves distribuido. Aquí parece que no, que ganas en escalabilidad sin perder eficacia. Sí, y eso es clave para que estos sistemas sean viables en el mundo real. Porque en una ciudad inteligente no vas a tener un controlador central con visión global de todo. Vas a tener cientos de drones que tienen que coordinarse sin hablarse constantemente. Y Truab demuestra que se puede con un enfoque ligero y práctico. Sabes, Elena, después de repasar todo esto, PDEs, estrategia de producto, VAs, inteligencia social, adaptación continua, drones, me doy cuenta de que hay un hilo que los atraviesa a todos. Y no es técnico, es casi filosófico. Dime, ¿cuál ves tú? Que en IA, lo difícil no es construir el modelo. Construir un modelo hoy es casi un quema de ti. Lo realmente difícil es saber si lo que has construido vale para algo. Si la PDE que descubriste es una ley física real o una alucinación numérica. Si el proyecto de IA va a generar cientos de millones o va a ser un agujero negro de recursos. Si el espacio latente de tu VAE captura lo que importa o solo ruido. Si tu asistente tiene inteligencia social de verdad o solo está simulando. Es muy cierto. Y fíjate que todos los artículos que hemos visto comparten un enfoque común, no se conforman con la métrica fácil. El de PDEs te dice que no te fíes solo del error numérico. El de ROI te dice que no te fíes solo del ROI. El de VAs te dice que no te fíes solo de la reconstrucción. El de Think te dice que no te fíes solo de la precisión en razonamiento lógico. El patrón es siempre el mismo, necesitamos métricas que capturen lo que realmente importa, no solo lo que es fácil de medir. Y lo mejor de todo es que ninguno de estos trabajos se queda en la teoría. Todos proponen soluciones que funcionan en el mundo real, con datos reales, con restricciones reales. El control de movement dinámico del Mean Teacher, la restricción de entropía blanda, el Q-Learning distribuido, el marco ROI, son soluciones pragmáticas, no ejercicios académicos. Eso es lo que me da confianza en que el campo está madurando. Madurar en el buen sentido, sí. Dejar de preguntarse solo, ¿funciona? Y empezar a preguntarse, ¿funciona para lo que realmente importa? Que al final de eso va la ciencia aplicada, no de hacer modelos que impresionen en un benchmark, sino de hacer modelos que puedas usar para tomar decisiones con fundamento. Y esa es la mejor nota con la que podemos quedarnos. Porque al final, da igual lo sofisticado que sea tu modelo. Si no sabes evaluar si lo que ha producido tiene valor, estás construyendo sobre arena.